Bueno, pues vamos a dar entonces formal inicio a esta segunda sesión de este webinar series Fortec One Step Up en esta celebración de este 21 aniversario de Fortec. La verdad es que nos llena de mucha gratitud, sobre todo el poder compartir con ustedes este momento y seguir estrechando estos lazos que nos vienen uniendo por estos años. En el día de hoy les recordamos un poquito las reglas de la casa para que las mantengamos utilizando. Nosotros tenemos, ustedes tienen las opciones tanto de chat como de Q&A, que es preguntas y respuestas. En el día de hoy, mientras vamos viendo pues los temas que tenemos para desarrollar en la tarde de hoy, nos pueden ir colocando las preguntas, trataremos de integrarlas en el momento que consideremos que pues son relevantes para conversarlo. Si se nos llega a pasar alguna o lo que fuese, pues entonces lo dejamos para la sesión de preguntas y respuestas de el final. Así que una vez más, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí pues compartir en la tarde de hoy con Marlene Socorro. Marlene Socorro es CEO de GEPRO. Es una compañía dedicada a la consultoría de procesos empresariales en varias disciplinas, tanto finanzas como procesos, capital humano, y quizás si quieres un poquito compartir un poquito más sobre todo lo que hace GEPRO. Pero aparte de todo, Marlene es una parte súper importante de nuestra familia ACCN. Parte del trabajo que hace, pues también nos involucra a nosotros. eh, y entonces, pues digamos que es parte de esta familia extendida de Fortec ADM Cloud para fines de implementación de ADM Cloud Enterprise y aparte de eso, pues también digamos que agranda toda nuestra cartera de servicios al momento de traer pues la oferta extendida de GPro a la familia de Fortec y de ADM Cloud. Así que muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos en el día de hoy y este es tu comunidad. Pues gracias, Margarita. Feliz tarde para todos y de verdad muchísimas gracias por el tiempo que están dedicando en este momento, en este webinar y sobre todo acompañarnos para escuchar algunas de las cosas o tips que tenemos para ofrecerles en términos de qué es lo que realmente nos lleva hacia el éxito en esta nueva realidad, en esta era digital. Como dijo Margarita, pues soy, vamos a decir, una asociada comercial y de implementación de Fortech. Conozco a la familia Fortech desde hace bastantes años, no voy a decir la cantidad, pero realmente somos amigos, tenemos muchísima confianza y de verdad agradezco mucho esa oportunidad de formar parte de este gran equipo, del Smart Network de esta compañía, que me ha dado la oportunidad de conocer a otras personas en otras partes del mundo y de compartir criterios, de compartir conocimientos, en términos de implementación, de compartir trabajos y clientes. Hacemos liderazgo colaborativo y como dijo Margarita, pues mi compañía ofrece servicios integrales, no solamente en la parte financiera y de recursos humanos, sino también en la parte de implementación y comercialización del ERP, ADM Cloud y pues todo lo que se necesite de servicios integrales en una compañía, ¿no? ¿Erika quiere comentar algo? No. ¿Erika está allí? Sí, sí, aquí estoy. Adelante, continúa. Bueno, como todos sabemos, tenemos una realidad mundial empresarial post-COVID en este momento, desde hace un año ya que hemos pasado esta pesadilla de la pandemia y nos hemos tenido que reinventar en muchas formas, ¿no? De muchas formas nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Evidentemente, las compañías están buscando una manera de cómo ser más eficientes en términos de liderazgo. ¿Sí se ve la pantalla?
Sí. Ok. En términos de liderazgo, en términos de cómo eficientizar mis recursos, no veo que se está manejando, esto parece que está frisado, pero ok. ¿Cómo vamos a eficientizar nuestros recursos? ¿Qué está haciendo el mundo empresarial con respecto a cómo mejorar la eficiencia de cara a esta pandemia, de cara a cómo trabajar a distancia? ¿Cuáles serían estas estrategias? ¿Qué es lo que está funcionando en este momento para mayor productividad empresarial, ¿no? Nosotros vamos a decir que dentro de nuestro research hemos trabajado con varias fuentes, por ejemplo BBC News y otros autores y emprendedores del área de Europa, como es el señor David Mott, que es un socio fundador de Oxford Capital, que es una firma de inversiones en inmuebles, y él indicó en esta entrevista, vamos a decir, de Europa y de Estados Unidos, que tenemos que reinventar el concepto de las oficinas, ¿no? Y quise comentar un poquito esto en primera instancia antes de irnos al tema, vamos a decir, estratégico, porque evidentemente forma parte de, vamos a decir, de las preguntas, de estos cuestionarios empresariales. ¿Qué voy a hacer yo de ahora de cara al futuro? ¿No? Y pues hay unas propuestas de modelos de oficinas de negocio y en futuro aquí en este webinar, ¿no? Que queremos compartirles. Evidentemente en República Dominicana todavía estamos, vamos a decir, en proceso de cómo hacer híbridos, modelos híbridos, etcétera. Pero vamos a nombrarles una a una de cuáles son estas propuestas que, que sugiere el señor David Mott dentro de su idea de tener la oportunidad, y que todos sabemos que tenemos una oportunidad única, de redefinir la manera en que estamos trabajando y por supuesto de reescribir normas. Vamos a ver a lo largo de este webinar mucha información en ámbitos legales, en ámbitos de modelos, en ámbitos de qué es lo que está funcionando en este momento a nivel internacional para poderlo implementar aquí en República Dominicana, en Latinoamérica. Me voy a permitir que en lo que tú avanzas con los modelos de oficina del futuro, pedirle a las personas que nos vayan poniendo en el chat si están hoy en día trabajando desde las oficinas full o si están remoto. Gracias, Marlene. Te dejo. Sí, es bueno saber para conocer cuál es la realidad aquí en República Dominicana con su colaboración. Por supuesto, hay el modelo de oficina del futuro que puede ser 100% remoto, evidentemente utilizando algunas herramientas. Hablando de estas herramientas, más adelante vamos a profundizar un poco qué tenemos en el mercado, qué se están utilizando actualmente, pero evidentemente en términos de 100% remoto necesitamos herramientas como Zoom, Slack, Facebook Workplace, Google Meetings, Team, etcétera. Pero la idea de este 100% remoto para evitar, vamos a decir, la falta de contacto humano en esta transición, ellos proponen realizar un comité social que salga, vamos a decir, de lo que son meetings de trabajos y de estrategias y de definiciones de objetivos, sino realizar trabajos más humanos o vamos a decir encuentros más humanos para que se promueva la cercanía, el trabajo en equipo, la diversión, etcétera. Y evidentemente muchas de las compañías han, vamos a colocar esto por aquí. ¿Ustedes ven esta pantalla de las votaciones? Sí. Ok. Vamos a decir, vamos a cerrar esto. 100% remoto, el principal reto, vamos a decir en este caso, sería la falta de contacto con el equipo, pero por supuesto tiene otras ventajas. Vamos a decir, hay personas que ya se conocen, pero tengo una ventaja de expandir mi negocio a talentos internacionales e introducirlos dentro de la perspectiva remota.
todos en este webinar estoy segura que hemos estado o hemos sido parte de un Zoom meeting, de un Teams, de cualquier otra reunión virtual. Si hay alguien que no haya utilizado estas herramientas, puede también decirlo en el chat para hacerlo un poco más interactivo. ¿Ok? Más que todo es la forma como se trabaja el 100% remoto. No es el más recomendable porque, como dijimos antes, se pierde un poco lo que es el afecto humano, pero evidentemente, dadas las circunstancias sanitarias, pues entonces se ha tenido que manejar de esta forma, sobre todo el primer año de pandemia, y todos los hemos vivido. El segundo modelo que propone el señor Mott es el híbrido, que consiste en trabajar 1 o 2 días en la oficina y el resto de forma remota. Es el modelo que realmente utiliza Oxford Capital Group en Estados Unidos, porque indica que puede haber un poco de interacción, pero con el debido distanciamiento social. Sin embargo, hay varios retos, por ejemplo, y todos lo sabemos, todos lo hemos vivido, que es en temas de conexión de internet, en temas de situaciones familiares, no sabemos cómo estamos manejando ese tema, hay desventajas emocionales en términos remotos, hay un poco de depresión en términos humanos, de la parte de personalidad, un poco de estrés porque en los inicios no sabíamos cómo manejar entre lo que eran las actividades empresariales y las actividades, vamos a decir, de familia. ¿Okay? Pero sin embargo, es el modelo que la mayoría de las compañías a nivel mundial están adoptando. A ver. Ok. Luego tenemos el Remoto Plus. Este Remoto Plus consiste en trabajar una semana en la oficina y 3 semanas de forma remota. Eso lo que hace es incentivar el esfuerzo del equipo para trabajar de una forma más dinámica, pero a la vez poder interactuar de forma personal sin arriesgar el tema de salud. Evidentemente, más adelante, cuando hablemos de las herramientas, vamos a comentarles de algunas aplicaciones nuevas aplicar para evitar este tipo de contagio o este tipo de interacción. El reto de este Remoto Plus es, como todos hemos visto aquí en República Dominicana, es el número limitado de personas que se pueden mantener en un área específica. Pero sí funciona de la misma manera que el híbrido, ¿no? Otro modelo de oficina del futuro que tenemos es el Hub and Spoke. Esto consiste en, vamos a decir, expandir estas oficinas remotas de estas compañías en múltiples lugares y ciudades y países, y aprovecha, vamos a decir, las habilidades profesionales del sitio en específico. Es decir, una de las ventajas grandes que tenemos con el Hub and Spoke es que no nos estamos limitando a talentos que se encuentren en República Dominicana, en caso de nosotros, sino a nivel mundial. Y eso es lo que están adoptando las compañías, un poco de todos esos modelos. Y el último modelo, que es, vamos a decir que es uno de los más interesantes de todos, es el que se enfoca en la producción, en la productividad en sí, que lo importante son los resultados y no la cantidad de horas que estás trabajando, vamos a decir, frente a un escritorio, etcétera, como es el método tradicional laboral aquí en República Dominicana y en el mundo, vamos a decir. Aquí en este caso es muy importante porque se desarrolla un alto nivel de confianza y de compromiso entre ambas partes. Cuando hablo de ambas partes es más que todo en la parte de quién realiza el trabajo, y por supuesto el líder tiene que tener plena confianza en su equipo de trabajo. Para eso evidentemente utilizan las herramientas, que vamos a nombrar ahora cuáles son estas, vamos a decir,
herramientas digitales que me pueden medir productividad, etcétera, pero hay otras compañías, por ejemplo, en Estados Unidos que no las utilizan, simplemente lo miden por sus KPIs. Tú Hasta sabes que quizás aquí compartiendo un poquito, nuestra experiencia ha sido que nosotros, por la misma naturaleza de ADM Cloud per se, nosotros ya de por sí veníamos con un equipo mixto. Y voy a compartir una experiencia que ha sido un aprendizaje súper importante y es el hecho de que antes de que obviamente tuviéramos la cuarentena obligatoria, tuvimos la realidad de que ya teníamos ese equipo, como digo, teníamos parte del equipo en Bolivia. Yo te diría que el segundo, aparte de República Dominicana, luego viene Bolivia, que hay 2 personas que están en Bolivia, no en una misma oficina, cada quien en su casa trabajando, pero tenemos también personas que trabajan con nosotros del equipo, digamos, fuerte, que el núcleo. Hay personas que están en Colombia, otras que están en México. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Hoy en día yo me doy cuenta, después de que tuvimos la experiencia de la pandemia, cuando todo el mundo se tuvo que aislar, de que sí hubo un cambio cuando todos estuvimos en igualdad de condiciones. O sea, el hecho de que unas personas estén en la oficina y otras personas estén, por ejemplo, remotas, crea como una especie de desigualdad. Y la realidad es que es súper interesante. Eso nos obligó a hacer 2 cosas. Una que mencionaste, que es el hecho de que de manera metódica comenzamos a hacer actividades que digamos que simularan el compartir social, que correcto. solamente se daba cuando tú tienes el híbrido, se daba solamente con la gente que estábamos en la oficina y no necesariamente se daba con las personas que estaban en otros países. Y eso hizo que durante todo este periodo la realidad es que la integración de esas personas que estaban en otros países, ya ahora sí es verdad que no se siente tal Claro. distancia. Exactamente, se siente. Entonces, eso para mí es una de las cosas que ha sido de los grandes aprendizajes y que ahora que estamos comenzando a ponderar el tema de regresar a la oficina, porque al igual veo que muchas personas, la mayoría, están trabajando remoto, las que nos acompañan. Y lo que no, o quizá solamente una persona mencionó que está 100% en la oficina. Después de ahí todo el mundo está remoto o parcial. Em, pues entonces ahora que uno se está pensando eso, uno dice, ok, ¿cómo nosotros aseguramos que esas personas que están no van a estar de vuelta a la oficina? Pues aseguramos que eso se mantenga. Y eso pienso que es uno de los grandes retos. Yo sé que luego vamos a ver un poquito de lo de los KPIs y todo lo demás. Y por el Correcto. otro lado, también obliga a cada persona como colaborador a autogestionarse mucho más. O sea, cuando uno tiene equipos en donde requerían un poquito más de ese microgestión, de estarle cayendo arriba, como decimos, aquí con el trabajo remoto, la verdad es que tú adquieres una libertad, sí, de hacer las cosas cuando necesitas y cuando quieres, o sea, las 2 cosas, pero también requiere que tú estés claro, como tú mencionas, el tema de los KPI. Pienso que eso es un tema extremadamente importante en donde tanto el gerente del equipo o la cabeza de capital humano tiene que saber que tiene que tener herramientas claras para poder medir esa productividad que queremos mencionar. Pero del otro lado, como colaborador, yo tengo que saber que yo tengo que responder, digamos que a esas libertades. O sea que sí, ese ha sido un poco nuestro aprendizaje y que lo tenemos como un reto clarísimo ahora que nos reintegramos a otra vez a la oficina. Correcto, Margarita. O sea, de verdad que ahora que estemos conversando de lo que es el liderazgo propiamente dicho, que son uno de los desafíos más importantes que tenemos en este momento, ¿no? Vamos a revisar un poco más en detalle eh, de qué se trata, pues de qué se tratan estos desafíos, qué es lo que estos expertos internacionales nos quieren decir, qué es lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Y es lo que tú dices, parte fundamental es el ownership del colaborador y el macro management. No se está manejando el micromanagement. ¿Qué significa esto? La microgestión de que no me voy a ir al detalle, me voy a ir a lo general, a los resultados propiamente dichos. Estudios internacionales, webinars que hemos estado presenciando en términos europeos con grandes especialistas a nivel pues, internacional,
propietarios, socios, directores de compañías de talentos a nivel mundial, como es Rogers Bergson, por ejemplo, en Europa, y también está en Asia. Ellos comentan este tipo de liderazgo que tiene que prevalecer y que vamos a decir, el éxito realmente y el crecimiento, que es parte de la preocupación de uno como colaborador, que quienes están bajo relación de dependencia, ¿cómo me vas a medir mi desempeño si estoy a distancia? Esto es una gran preocupación que causa estrés, quizás a veces te preocupa y te da depresión, incertidumbre, etc. Entonces tenemos que verificar ahora qué es lo que vamos a trabajar nosotros como líderes, cómo lo vamos a reportar, cómo lo vamos a expresar a nuestros colaboradores para darles tranquilidad y sobre todo a los propietarios de las compañías que nos confían estos roles, vamos a decir. Tenemos unos desafíos bastante grandes que los vamos a ver. Pues dentro de estos desafíos, ¿qué opinan los expertos internacionales? Pues cabe destacar que en España, pues básicamente en Europa, la cantidad de compañías han llegado a un acuerdo que evidentemente tenemos retos de financiamientos para afrontar el futuro, pues para la puesta en marcha y la gestión financiera según la visión estratégica que se ha realizado. Para todos, mejor dicho, para nadie es un secreto que esta transformación digital, la pandemia, vamos a decir, desvirtuado la visión estratégica que se tenía anteriormente. Tuvimos que reformular estrategias, ¿no? Y evidentemente nunca cambiar objetivos, porque los objetivos van a ser siempre los mismos: mayor productividad, menor reducción de costos, etcétera. Pero cómo va a ser la estrategia es lo que era mayor reto en este caso. La transformación digital y la tecnológica, cómo vino a afectar o a impactar no solamente una compañía, sino todas las compañías del mundo. Vamos a recordar un poco que la transformación digital ya viene desde hace varios años, se viene repuntándose desde hace varios años. Evidentemente con la pandemia fue, vamos a decir, la punta del iceberg que terminó de definir que las compañías tomen decisiones y que invirtieran en mayor tecnología, porque se iban a quedar detrás o simplemente iban a quebrar su compañía, ¿no? Oportunidades de nuevas legislaciones en materia fiscal, laboral y corporativo, como todos vemos. No sé si hay más personas aquí de otros países, pero aquí en República Dominicana sí se promulgaron nuevas leyes en materia de trabajo remoto, por ejemplo, en materia de trabajo remoto, en materia de cómo vamos a recibir el personal dentro de nuestras organizaciones. Todos sabemos que fue paulatino, que fue por participación, por porcentaje global de los colaboradores. Claridad y transparencia en la información financiera, cómo yo voy a transmitir mis estados financieros, cómo los voy a reflejar. Evidentemente, en este caso, ADM Cloud ha sido, vamos a decir, beneficioso para múltiples compañías, porque no solamente que es un excelente ERP, sino que está en la nube. Entonces, esto le dio una gran ventaja con respecto a otros ERP que mantenían las compañías o que mantienen las compañías on-premise. Protección del negocio en momentos de incertidumbre. Evidentemente esto fue un reto porque no, vamos a decir, ninguna compañía, no voy a decir ninguna compañía, pero la mayoría de las compañías no tenía previsto ninguna estrategia para una crisis sanitaria como esta, y menos una clausura mundial, porque la última vez que se vio algo como esto fue hace 100 años con la fiebre amarilla en España, ¿no? Esta generación nunca habíamos tenido una situación como esta, tan grave como esta, pero sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías hemos podido muy rápidamente, en un año, y esto es evidente, un año, recuperarse de una forma bastante satisfactoria. Tú sabes, perdón, que te iba allí a comentar algo que tú decías, el tema como mencionaste, de la transformación digital y tecnológica. Sí. No sé si a ustedes aquí hay, también veo, aparte de muchos de nuestros clientes y también asociados, y nosotros nos pasa,
que cosas que tenía DM Cloud, por ejemplo, que muchos clientes no le daban mayor importancia, como por ejemplo el portal de clientes, fue una de las cosas que más se activaron, por ejemplo, porque se comenzaron a utilizar, es decir, darle, o sea, activar el e-commerce B2B, por ejemplo. O sea, eran cosas que independientemente del hecho de la cantidad de clientes que pudieran estar como en proceso de cerrar, digamos, negociaciones con nosotros, y después que ya se comenzó a abrir otra vez después del golpe fuerte del inicio de la pandemia, pues obviamente llamaron porque se dieron cuenta que comenzaron a apreciar mucho más claramente los beneficios que una plataforma en la nube pudiera representarles. Eso me pasó con Zoom. Nosotros hacíamos teleconferencias antes de que nosotros estuviéramos en este proceso y la realidad es que digamos que ya lo que eran nuestros clientes, nuestros asociados, nuestros colaboradores, ya estaban acostumbrados a utilizarlo. Pero yo sé que no fue la realidad de todo el mundo. Entonces, como tú bien dices, esto fue un empujón totalmente para fines de todo el tema de transformación digital. Sí, exactamente. Gracias, Margarita. Realmente no solamente esto, sino la parte de nuevos paradigmas, no solo en la cadena de suministro, porque esto fueron tendencias que publicó KPMG en su versión de España 2021, se enfocó en la cadena de suministro, pero estos nuevos paradigmas yo los enfoco más en lo que es temas de liderazgo propiamente dicho y de formas de trabajar. Y eso es lo que estamos enfocando en esta presentación. Y por último, y no, más, no menos importante, vamos a decir, que es la gestión de personas. Lo colocamos allí en amarillo, para que nos enfocáramos en lo que era realmente la gestión de personas, porque como todos sabemos, no hay ninguna estructura sin personas, es decir, lo que realmente construye y eficientiza y produce son las personas. Entonces, la clave de lo que es el éxito es cómo yo voy a manejar, cómo mi liderazgo va a manejar a estos colaboradores, cuáles son estas estrategias que están funcionando a nivel internacional. Yo quise extraer un poco de lo que estaba comentando KPMG Tendencias, y es que los recursos humanos afrontan un periodo de punto de inflexión en el que las personas son el foco de la preocupación de las compañías ante la pandemia, al tiempo de que se hace necesario afrontar numerosos cambios y ajustes, y son evidentes. Y ante este, vamos a decir, imprevisible evento, la tecnología ocupará un papel esencial para mejorar la vida, incrementar la eficiencia y reducir los riesgos laborales de la compañía. Evidentemente, la tecnología nos va a ayudar y siempre nos ha ayudado a ser mucho más eficientes, a ser mucho más ágiles, a ser mucho más productivos. El tema de la transformación digital realmente ha sido un boom para todas las compañías que no estaban preparadas, porque las compañías que sí habían estado invirtiendo en tecnología ya por lo menos tuvieron un impacto menos fuerte que las compañías que no tenían ningún tipo de tecnología. Vamos a comentar un poco a qué nos enfrentamos en este momento. Si hay algunas preguntas que vayan realizando por el chat hasta ahora, sería buenísimo para ir mirando qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a múltiples cosas. Nos enfrentamos vamos a decir, al liderazgo. ¿Cuál va a ser el tema, mi nuevo liderazgo? ¿Cuál va a ser mi nueva forma de trabajar con las personas? ¿Cuál es realmente lo que me ha dado éxito antes de la pandemia y posterior a la pandemia? Vamos a decir que antes de la pandemia, ¿cuántos líderes habían tipo autocráticos que necesitaban ver a las personas detrás del escritorio 8 horas, sin importar qué estuvieran haciendo o qué tan eficientes fueran, pero simplemente el hecho de verlos detrás del escritorio para ellos estaban trabajando, pero realmente no es así. Evidentemente hoy en día el liderazgo que va a prevalecer y que realmente te va a dar éxito en tus negocios son aquellos liderazgos
participativos. Ya el liderazgo autocrático, el liderazgo con paradigmas anteriores, eso ya murió. En esta época digital ya murió. Necesitamos la resiliencia, necesitamos la empatía dentro del liderazgo, necesitamos un liderazgo más humano, más cercano a lo que es el equipo. Ya no es solamente doy instrucciones. Vamos a decir que hay conceptos que los que estamos conversando ahora para mí no son nuevos. Estos conceptos siempre han sido prioritarios para obtener un buen liderazgo. Si realmente queremos tener un equipo de alto rendimiento, tener un liderazgo en la cual tú no participas, en la cual tú no te ofreces para ayudar a tu equipo, en la cual tú no ofreces protección o apoyo a tu equipo, evidentemente no vas a tener un liderazgo eficiente, ¿no? O sea, no. Otro punto que ya lo hemos nombrado anteriormente es la definición de KPI bien, vamos a decir, adaptado a lo que es la realidad. Nadie está diciendo que no vamos a cambiar nuestros objetivos. Los objetivos de la compañía siguen siendo los mismos, pero vamos a cambiar las formas, vamos a cambiar las estrategias, vamos a verificar cuáles son esos talentos que yo tengo para eficientizar mi negocio dentro de la disrupción, dentro de la crisis, dentro de todo lo que son las barreras que la pandemia me ha traído, ¿no? Y eso es mayor seguimiento de forma virtual de estos KPI desde el momento en que ya se definen y se comunican con el equipo, evidentemente. Hay retos infinitos en este caso específicamente de cómo llevar y cómo hacer que las personas se comprometan y que tengan su propio ownership de su responsabilidad, ¿ok? De parte del empleado. De hecho, disculpa que te interrumpa, Marlene, hay una pregunta bastante interesante y creo que va muy alineada a lo que estás comentando de Melissa, que dice productividad en el trabajo remoto, ¿cómo medirla? Sobre todo en personas que por naturaleza no son proactivas. Exacto, lo vamos a ver en el siguiente ítem, vamos a trabajar de lo que se habla de la productividad y la medición, cómo la vas a medir y cuáles son algunos modelos, algunos tips de que podemos darle, ¿no? Y ya mismo le respondo esa pregunta. Estos nuevos roles de liderazgo con cambios de paradigmas más humanizados, vamos a decir, con liderazgo colaborativo sobre todo. Recordemos que en todas las compañías hay islas de poderes. Yo los he, vamos a decir, les he puesto ese concepto de islas de poderes, o los he definido como islas de poderes, porque ¿cuántas compañías no hemos visto que cada líder toma su decisión aislada a todo lo que es el equipo, aislado a lo que es la estrategia? Entonces ya en este caso no podemos permitir tener islas de poderes en nuestro liderazgo. Tenemos que promover el liderazgo colaborativo. Y no solamente vamos a decir, en la línea de liderazgo, también en la línea de colaboradores. Y para eso vamos a ver herramientas que podemos utilizar en este sentido. Otro reto del liderazgo en pandemia, vamos a decir, post-COVID, es cómo voy a controlar los sesgos emocionales que se han, vamos a decir, transitado durante este periodo de incertidumbre, sesgo emocional de depresión, de salud propiamente dicho, sesgo emocional porque hemos perdido amigos, familiares, cómo manejamos esa inteligencia emocional con nuestro equipo. Por eso es que hablamos de un liderazgo más humanizado. Es decir, me voy más hacia cómo tú te sientes y qué puedo hacer, qué tanto puedo hacer yo para apoyarte en tu rol y poder seguir con los objetivos, porque no podemos negar que la compañía tiene que seguir y esos objetivos tienen que cumplirse en los timelines definidos, ¿no? Y sobre todo, cómo yo manejo el entorno laboral en casa, cómo cómo el líder pues promueve, cómo organiza, cómo escucha, cómo apoya a la reorganización familiar para poder hacer un trabajo de calidad. ¿Ok? Y otro sesgo emocional importante que tenemos que mencionar es la parte de falta de oxigenación social. Hoy en día, ya evidentemente, ahí está la vacuna, hemos podido salir, la gente
si se fijan, la gente está un poquito inquieta, todavía hay repuntes de COVID, pero también la gente está saliendo y muchas de las veces no está tomando las medidas de seguridad correctas. Y entonces, ¿cómo me afecta dentro de mi organización eso? Bastante, porque podemos hacer un círculo vicioso si no se toman las previsiones correctas. Entonces, ¿cómo yo como líder puedo hacer esa oxigenación social? Haciendo, vamos a decir, reuniones remotas que no sean de trabajo, sino más bien de hacer chistes, de cómo te sientes, cuál ha sido tu mayores retos a nivel familiar, que pues algo como participativo en la cual podamos como líderes, porque los líderes también somos seres humanos, que también tenemos familia, que también tenemos estrés, que también tenemos depresiones, que también tenemos mil y un problemas que manejar, y que no somos Superman ni Supergirl. O sea, somos seres humanos y que tenemos familias y una vida igual que todo el mundo, ¿no? El siguiente tema es el teletrabajo. Aquí es donde voy a responder esta pregunta tan interesante. Es cómo yo voy a medir, permítanme un momento aquí para yo sacar esto. Okay. No quiere salir. No sé por qué está colocando. Okay. Vamos a ver si lo puedo lograr. Me disculpan un segundo. Segundo, por favor, disculpen. Porque esto no quiere. Esto es en vivo. Lo habían Sí. escuchado antes, ¿verdad? Eso es parte de las fallas técnicas y que la Mac entra en tu... Sí, no te preocupes. Eso pasa y estamos en familia. Tranquilo. Exacto, pues disculpen, el teletrabajo, donde vamos a medir la productividad, eso es el reto más grande de todas las empresas en este momento. ¿Cómo hago para medir el desempeño durante la pandemia? Primero es que tienes que tener bien definido cuáles son esos indicadores de productividad, ¿ok? Te puedo decir que las empresas de Estados Unidos no están utilizando una herramienta específica de desempeño. Ellos están midiendo en función de los objetivos generales ya como resultado de tu desempeño de trabajo. Y algunas características específicas de los KPI, que es, bueno, todo el éxito de esto tiene que decir si lo has definido de forma relevante. Antes de continuar, quiero como que darles un tips de cómo pueden ser estos KPIs de forma específica. Tienen que tener, vamos a decir, definido una acción, una tarea específica, tiene que ser medible, vamos a decir, con datos simples, medible en datos simples, tiene que ser muy objetivo, tiene que ser alcanzable en el tiempo y tomar en cuenta, vamos a decir, el entorno micro y macro dentro de nuestra organización. Tiene que ser relevante, evidentemente tiene que tener importancia y darle un porcentaje de importancia, sobre todo a la parte de, vamos a decir, de cómo yo he cumplido con un objetivo en un timeline específico a pesar de todos estos desafíos que yo tengo en mi casa, por ejemplo, por falta de conexiones de internet, lo que hemos hablado de familia, de que estoy fuera de mi entorno laboral, que no tengo las herramientas propiamente dichas, etcétera, y sobre todo que sea en un tiempo determinado. ¿Ok? Este KPI tiene que estar limitado en un tiempo determinado. No puede ser un KPI perenne. Tiene que ser un KPI a corto plazo porque este es el cambio de la estrategia,
vamos a decir, propiamente dicha en esta época, ¿no? Y algunos de los indicadores que tú pudieras medir son cómo ha sido la satisfacción del cliente. Evidentemente puedes crear un instrumento fácilmente y enviarlo por MailChimp a todos tus clientes, por ejemplo, y específicamente nombrar si hay un vendedor específico, cuánto ha sido el tiempo de respuesta, por ejemplo, el tiempo trabajado o tiempo trabajado en términos de servicio interno, cuál ha sido la velocidad de entrega de ese trabajo dentro del timeline, si cumplió o no cumplió el timeline, o lo hizo antes del timeline, o se sobrepasó el tiempo, y ahí, por ejemplo, puedes medir perfectamente cómo ha sido la facturación, evidentemente si ha crecido, si no ha crecido la empresa en términos de facturación, es decir, tienes muchos indicadores que puedes medir perfectamente la productividad del trabajador de forma remota. ¿Cómo ha sido el avance de proyectos? Y muchas personas me pueden decir, pero ¿cómo vas a medir un avance de proyectos si estamos todos de forma remota? Fácilmente. Es decir, el trabajo remoto no es nuevo. El trabajo remoto realmente vino para quedarse, pero no ha sido nuevo. Ha sido quizás nuevo para algunos colaboradores, pero muchos líderes han tenido trabajo remoto. ¿Cuántas personas no han tenido que moverse a nivel mundial por compañías multinacionales para liderar equipos en esas distintas localidades? Pues nosotros podemos ver esos avances de proyectos. Vamos a ver herramientas como ver avances de proyectos un poquito más adelante. Se las voy a nombrar. Otro indicador importante puede ser unidades de trabajo entregadas. Otro puede ser cuántas visitas virtuales has tenido con el cliente, reales. Vamos a decir, si has estado disponible dentro del acuerdo, porque recordemos que esto, como no es presencial, tiene que haber un acuerdo previo entre el líder y el colaborador y el equipo completo para mantenerse en contacto. Tienes que mantenerte en contacto de forma remota, es decir, tienes timelines de chats internos para hacer algunas preguntas, tienes que hacer muchísimas reuniones de seguimiento, etcétera, pero cada reunión de seguimiento tiene que tener vamos a decir, un objetivo, un mini objetivo. Yo le llamo hitos, ¿okay? Que son pequeños, vamos a decir, alcances de objetivos que te van a llegar al objetivo general. Eso es importante. ¿Y cuántos tickets, o en términos de servicio, por ejemplo, con Fortech, nosotros en ADM Cloud tenemos tickets, tenemos cómo hacer soporte al cliente, toda esa forma la podemos medir a través de colaboración con el cliente. Otra cosa importante es que debe haber una negociación y consenso entre la empresa y el trabajador durante este periodo tan importante, sobre todo en términos de jornadas laborales. Ya las jornadas laborales no son las mismas, evidentemente estás en una situación en tu casa y puedes ser mucho más productiva en la noche, pero no se cambian los objetivos empresariales. Eso es importante que se sepa. Pueden cambiar las jornadas laborales, pero no los objetivos empresariales. Y se tiene que respetar, vamos a decir, esos consensos, esas negociaciones entre el patrono y el colaborador. Hay mayor enfoque en resultados, lo sigo repitiendo 1000 veces porque eso es la clave del éxito en este periodo de post-pandemia, durante y post-pandemia, es el resultado que yo estoy dando como talento a pesar de las circunstancias. Y ese es el porcentaje más alto que tú lo colocas en la medición del KPI. ¿Ok? Eso es lo que están utilizando las compañías internacionales. Tienes otros desafíos, son como que competencias de talentos a nivel internacional. Inclusive interno, porque muchas personas durante la pandemia se dedicaron a fortalecer sus capacidades tecnológicas y de herramientas para poder, vamos a decir, dar mejores resultados, para poder ofrecer un mejor servicio interno profesional de cara a la compañía que me está contratando. Pero al mismo tiempo hay un desafío o una desventaja para muchas personas que dicen, bueno, yo puedo contratar a una persona de fuera
sin tener que estar presencialmente acá. Entonces hay retos internos también para el colaborador. Tiene que haber otra medición, es cómo yo me comunico. Tiene que haber una comunicación bidireccional constante. Como les dije, muchas de las compañías en Estados Unidos tienen un chat interno y tienen unos horarios específicos para conectarse y hacer interacciones de trabajo, evidentemente como si estuvieras tal cual de forma presencial. Hay un tema de motivación. Eso es un KPI extremadamente importante que puede ser subjetivo, ¿ok? Puede ser subjetivo, pero se puede medir por la forma en que tú respondes a tu trabajo, por la forma en que tú puedes colaborar con tus compañeros, por la forma en que tú puedes inclusive ofrecer mejores alternativas, porque vamos a estar claros, las estrategias se definen, pero tú como colaborador, si tú estás interesado en crecer, entonces tú te vas a, vamos a decir, vas a enfatizar tu esfuerzo para que esto se logre, que se logre ver. Entonces hay un desafío en este sentido, no sé si se entiende, pero es un desafío bien importante en temas de motivación y reconocimiento. Entonces, ¿cómo me reconoces si tú no me estás viendo trabajar? Pero te estoy viendo cuál va a ser los objetivos en general. ¿Cómo evalúo individualmente tu esfuerzo? Y sobre todo, otro que es la flexibilidad y la autonomía. Es decir, yo como colaborador soy flexible en mi horario de trabajo. Tú como liderazgo, como líder, vas a ser flexible en términos de horarios de trabajo, pero no puedo ser flexible en términos de cuándo tengo que realizar un objetivo, cuándo se tiene que dar un objetivo, ¿no? Y eso tiene que estar claro. Hay unos, vamos a decir, hasta ahora está bien ¿te respondí la pregunta o no? Como no veo el chat. Quizás yo quisiera aportar algo a esa pregunta que hizo Melissa, porque me siento muy identificado. Quizás fue uno de los retos que nosotros tuvimos, sobre todo al principio, porque digamos que, como bien dice Marlene, hay perfiles dentro de la organización, hay perfiles que conocen la dinámica más de autogestión, son personas que de las otras habilidades que hablaba Marlene está el tema de que son más tecnológicos o menos tecnológicos que otros. Entonces, el momento en el que la dinámica de trabajo es remota, pues obviamente tus habilidades tecnológicas, quienes las tengan, pues llevan un paso adelante. Y la mayoría de las veces, por ejemplo, sabemos que en compañías como la nuestra, que quizás están en el mundo del software, de la tecnología, pues las personas tienden a tener un perfil más techie, digamos que no le tienen tanto miedo a la tecnología y como en ese aspecto vamos un poquito de robo, pero no es el caso de todos. Entonces, fortalecer, o sea, ayudar a que las personas tengan a desarrollarles esas habilidades, que le pierdan el miedo muchas veces inclusive a herramientas en un momento determinado. Y lo otro que mencionó Marlene, que lo quiero volver a repetir, es la comunicación. O sea, tiene que haber mucha comunicación. O sea, uno tiene que ser muy claro. Uno, como líder de equipo, de dar claridad de cuáles son los objetivos, como bien decía Marlene. Y del otro lado, si hay algo que a nosotros como colaborador nos hace falta de parte de nuestro jefe, ser lo suficientemente claros, porque como no hay tantas oportunidades de convivencia, pues uno tiene que ser mucho más explícito con respecto a lo que uno necesita para uno poder lograr ese KPI que mencionaba Marlene, que tiene que ser muy, o sea, muy claramente establecido. Dominante, exacto, Exacto. muy claro, y sobre todo que sepan, ¿no? Que hacia dónde vamos, porque si no, ¿cómo lo vas a medir? Exacto. Ahora bien, aparte de eso, las herramientas. Una de las grandes cosas, lo comparto para Melissa, pero se los comparto a todos. Nosotros somos del equipo de que evaluamos muchas herramientas, ¿verdad? Y tenemos que perderle el miedo a decir, comenzamos con nuestra herramienta y resulta que lo intentamos, no funcionó, tenemos que cambiar.
O sea, eso es un chip mental. Tenemos que atrevernos a probar, no funciona, probar otra hasta que encontremos la que se adapte al equipo. Y un ejemplo de eso, para ponerte un ejemplo, nosotros pasamos por Slack, no sé si algunos de ustedes lo conocen, que es básicamente como una especie de WhatsApp de negocios, pero que tú puedes establecer las conversaciones por temas, por proyectos, y en un momento determinado estábamos con Slack y pasamos a Teams. Y dentro de Teams o con las soluciones de Office 365 pasamos a Planner. Y después de Planner, entonces pasamos otra vez de vuelta a Slack. Y después entonces terminamos, hoy en día estamos utilizando ClickUp. Pero yo te voy a decir algo, en todo ese proceso, ¿qué sí desarrollamos? Por ejemplo, Melissa, fue la capacidad de que todo lo que nosotros definimos como que es algo importante para el equipo, tiene que quedar documentado. Y Correcto. cuando el momento en el cual tú tienes una herramienta como ClickUp o Asana o Monday o lo que sea, que te va poniendo, ok, para el equipo de marketing, estos son las actividades y estos son el funnel que tenemos que seguir y estos son los pasos y estas son las actividades y estos son los responsables y estas son las fechas de entrega, inmediatamente ya eh, es como cuando los que tenemos hijos sabemos que el volver a nuestros hijos disciplinados en responder a esas herramientas de productividad, recae mucha responsabilidad en nosotros de enforce them, en nosotros Reforzar, hacer, exacto, apoyar. reforzarlas, exactamente, reforzarlas y nosotros ser disciplinados en exigirlas. Es como mi equipo de venta, ¿entiendes? Yo que trabajo con el equipo comercial, ¿ok? Todo lo que no está en el CRM no existe. Todo lo que no se escribió en el CRM, no importa que me digas, ¿verdad que sí, Luis? No importa que tú me digas que lo hiciste, si no está en el CRM, es Rodi, Joan. O sea, si no está en el CRM, no pasó. Ah, no, sí, sí, es verdad, no lo puse, ok. Uno tiene, aunque uno sepa que lo hicieron, ¿entiende? O sea, es algo que uno tiene que ayudar a que la gente, eh, I know you've been there. O sea, hay que hacerlo y uno tiene que ayudarle al equipo a que sepa que esa es la vía a través de la cual se va a trabajar. De la misma manera, y voy a compartir, yo sé que Marilyn la va a comentar después, yo creo que, por ejemplo, otra herramienta que nosotros tuvimos que colocar en un momento determinado fue, por ejemplo, el tema de Time Doctor, que es una herramienta que ayuda a medir el tiempo que el colaborador pasa en cada uno de las diferentes plataformas relacionadas con el trabajo. Y eso, para que ustedes sepan, eso no se mide todos los días. La idea de eso no es medirle a la gente lo que decía Marlene. Ah, no, tenemos que chequear que todo el mundo esté trabajando 8 horas diarias. No se trata de eso. Se trata de que como uno no tiene esa visibilidad, si de repente alguien no llega al objetivo, tenemos que tener herramientas con las cuales poder medir qué es lo que está mal. Ah, no, espérate, hay un tema de productividad. Y entonces simplemente con esa empatía que mencionaba Marlene, uno se sienta aparte con esa persona y uno tiene la conversación. Mira, no estamos llegando a estos objetivos, no me has comentado que te hace falta nada, pero a la vez también veo que tienes sesiones de 3 horas diarias de trabajo cuando no debiera ser así. Entonces, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Y no sé si eso ya son como mensajes muy pragmáticos, ya muy específicos, pero sí te lo digo, entonces las herramientas que se tienen no son herramientas para micromanejar a nadie, No, son exacto. herramientas como para poder diagnosticar ante un momento de una situación que no tengamos, o sea, tener elementos un poquito más concretos. Entonces, no sé. Y sobre todo facilitarle la vida a todo lo que es el equipo, ¿no? Y poder lograr esos objetivos. Básicamente son estas herramientas que las vamos a nombrar ahora. Exacto. Otra cosa importante es la cultura organizacional. Sobre todo en República Dominicana y todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, ¿ok? Que tenemos una cultura de paradigmas muy arraigados hacia atrás. Yo estoy segura que todo el mundo ha escuchado la frase de, pero esto siempre se ha hecho así.
Entonces, esa frase tiene que desaparecer de por vida, porque desde el momento en que nosotros experimentamos cómo puede haber un blackout total, como fue la pandemia, ya no podemos pensar de esa forma. Entonces, lo primero que tiene que haber es una reestructuración de cultura organizacional en nuestra empresa, comenzando por los paradigmas. Y el primer paradigma que tenemos que erradicar es el del liderazgo autocrático, el liderazgo que tiene que ver esas personas 8 horas trabajando. Ese es el primer paradigma que tiene que desaparecer. El paradigma de que yo prefiero utilizar Excel que utilizar ADM Cloud. Señores, ADM Cloud, como todos saben, pues todos son clientes de ADM Cloud, es la plataforma en la nube más eficiente que existe en el mercado. Y no lo digo porque formo parte del Smart Network, no. Yo lo digo porque como implementadora de ERP en mis años anteriores, no se compara, es decir, son excelentes, tienes toda la reportería financiera y de ventas, de clientes, de todos tipos, o sea, de todo lo que son módulos organizacionales lo tienes allí. Entonces, tienes que irte hacia la transformación digital, que ya es inminente, y tiene que haber una conexión entre esas dos constantes, que es liderazgo con tecnología. Entonces, tienen que haber nuevos modelos de trabajo, bien sean híbridos, presenciales, virtuales, pero se deben definir dentro de la organización y, por supuesto, comunicarse. Allí me voy a la comunicación constante y bidireccional. ¿Cómo se maneja esto? Ya lo hemos nombrado, con chats corporativos internos, con reuniones virtuales frecuentes para seguimiento, evidentemente todo debe estar grabado porque es la única forma de, vamos a decir, de documentar evidencias de acuerdo. Y las decisiones que se toman en esos acuerdos, además de que va a estar por escrito y que se va a enviar a todos sus correos, va a estar como prueba en video fehaciente de que estuviste allí y que estuviste de acuerdo. Entonces, eso es para evitar malos entendidos. Esos también son KPIs. ¿Okay? Esos también son KPIs, la forma de disciplina, como tú adaptas nuevas formas de trabajo. Otra de las culturas organizacionales es que yo no puedo quedarme detrás de un escritorio haciendo solo lo que me piden. Si tú realmente como profesional quieres crecer dentro de una organización, porque dicho sea de paso, ese tema de cómo crecer, si yo no sé cómo tú me estás evaluando, es el pan nuestro de cada día de todas las organizaciones a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, tú, siendo owner de tu propio, vamos a decir, trabajo y haciendo un commitment de todo lo que tú haces, pues allí en esa medida que tú vas a estar, evidentemente, mejor evaluado que otras personas que solamente se detienen a hacer, vas a hacer esto y esto, pero que no aportan absolutamente nada a la organización. Entonces, uno de los cambios en la cultura es innovación. Quiero ser más innovador. ¿Por qué no lo hacemos de esta forma? Sé que lo hemos hecho de esta forma, porque me permites pues intentarlo de esta forma. Ahí es donde voy hacia el liderazgo participativo y colaborativo, de que el líder sea abierto, y vamos a ver esas formas, esas competencias de liderazgo que hoy en día están en el mercado, y es lo que evidentemente las compañías multinacionales están buscando, es cómo yo manejo todo este tipo de desafíos internos, ¿no? Y por ejemplo, nuevas formas de cómo te voy a retroalimentar en tu trabajo desde la distancia. ¿Cómo te voy a retroalimentar? ¿Cuál va a ser ese aspecto clave de la productividad? Es el seguimiento que yo te voy a hacer de forma remota y al mismo tiempo desarrollando ese talento. Esa, parece simple, pero no lo es bastante complejo, porque como todos sabemos, cada persona tiene una forma de realizar cosas, tiene un carácter, y este líder va a tener que ser un Superman definitivamente, que de por sí ha tenido que aprender
nuevas tecnologías, ha tenido que ser comunicador social, ha tenido que ser diseñador gráfico, ha tenido que ser experto en mercadeo, ha tenido que vender su profesionalismo, tiene que ser un gran vendedor sobre su profesionalismo, porque no es lo mismo un liderazgo a distancia que un liderazgo que tienes contacto físico con las personas, porque evidentemente con ese contacto es que tú tienes una relación más estrecha. No es lo mismo que hacer una relación por video, a menos de que ya te conozcas, pero no es la realidad de lo que estamos viviendo. Otro punto muy importante son las políticas empresariales, ¿no? Tengo que, por fuerza, crear nuevos protocolos y directrices dentro de la organización, tanto desde cómo voy a accesar a la empresa, todo lo que hablemos de jornadas laborales, etcétera, dentro de la política empresarial, más allá de lo que vamos a ver en el ámbito legal, ¿no? Y otra parte son nuevas estrategias, objetivos, vamos a decir, más factibles de cumplirse en cortos plazos para tener un objetivo general mejor. Ahí es donde yo digo, estos pequeños objetivos y esos hitos de respuesta a esos pequeños objetivos son los que te van a llevar el éxito para llegar a la meta final, ¿no? Otro punto importante que acabo de comentar es el tema del ámbito legal. No podemos desvincular todo lo que es nuestra compañía con lo que es el entorno macro gubernamental, es decir, cómo el código de trabajo me va a medir el término de jornadas laborales. Van a seguir siendo 8 horas, ¿cómo van a ser? Yo me voy a pegar a esa ley, pero yo lo puedo mejorar dentro de mi política empresarial. Y creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Es decir, definitivamente la clave del éxito en este momento, más allá de cuántas horas yo estoy trabajando, es, y lo repetimos nuevamente, es el resultado que tú vas a dar como colaborador, como líder. Evidentemente también vamos a ver normativas, cambios en normativas financieras. Hemos visto evidentemente cómo ADM Cloud se ha adaptado y ha hecho alianzas con instituciones bancarias en términos de que, ok, ¿cómo hago para pagar? Yo voy a la tarjeta de crédito, voy a instalar lo que es el app de la tarjeta de crédito en ADM Cloud para hacerlo más fácil, más ágil, más rápido, darle una satisfacción al cliente desde la comodidad de su casa. Es decir, todo eso tiene que ver con ámbitos legales. ¿Hasta dónde puedo llegar yo que el país me permite legalmente trazar dentro de mi política empresarial? Y por último, en esta lámina, hablar nuevamente sobre la tecnología y herramientas que están disponibles en el mercado y que hemos utilizado, vamos a decir, casi todas las compañías, que son Zoom, todos conocen Zoom, Teams, lo nombró Margarita, Basecamp es una herramienta súper chévere, súper versátil para manejar pequeños proyectos, hacer seguimientos, por allí tú puedes hacer, vamos a decir, mediciones de tus KPI para ver esos términos, es como un project, tú vas a ver cómo vas a ir teniendo resultados con esas fechas. Tienes ADM Cloud, evidentemente la principal, la que hemos conversado, la que es la principal en todo lo que es financieramente hablando la empresa, en términos financieros, que tienes también, como dijo Margarita, la parte de CRM, de servicios, de parte de manufactura, producción, después de todo, lo que tenemos dentro de ADM Cloud, una gran cantidad de módulos de nómina que pueden manejarse perfectamente y buscar KPI a partir de allí, de esos indicadores, de esos reportes que yo tengo en ADM Cloud sin utilizar una herramienta como Excel, por ejemplo. ¿Que lo puedes exportar a Excel? Sí. ¿Que puedes hacer a partir de eso otras tablas dinámicas? Sí. Pero puedes utilizar ya la herramienta que está
diseñada para eso. Tenemos el PowerPoint, Canva, con diseños pre-realizados, para hacer mejores presentaciones gerenciales, etcétera, que te puede pasar como lo que me pasó a mí, que pues la computadora utilizó otra pantalla y no se podía quitar. Eso es normal, todo el mundo pasa por eso hasta en las mejores conferencias mundiales, ¿ok? Eso no va a formar parte del KPI, eso se sabe que a veces sucede. Así es que hay otra herramienta que es ClickUp, que es el que estaba mencionando Margarita, Time Doctor, Slack y Appian, que es una plataforma digital que complementa, vamos a decir, procesos y digitaliza procesos. Más adelante, el que quiera profundizar un poco más sobre estas tecnologías y herramientas, estamos por supuesto a la orden para ampliar información pues más adelante. Y por último, pues hablaremos sobre las competencias profesionales que van a, vamos a decir, a repuntar en vamos a decir, en esta época, y que no solamente que van a repuntar, sino que es una realidad de los cazatalentos que estoy buscando en un líder. Y pues lo vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias más importantes y cuáles son las opiniones y tendencias a nivel internacional? Sobre todo es el liderazgo disruptivo. Salgo de la caja, siempre estoy buscando soluciones, unas maneras de mejorar cuáles son mis procesos de negocio en general, siempre estoy dispuesto y asumo riesgos. Ok, como líder. En este caso, cuando hablo de asumo riesgos, es que fíjense qué sucedió con pandemia. Muchas empresas no tenían la estrategia específica para cómo actuar en ese momento, pero se arriesgaron. Se arriesgaron, siguieron adelante, invirtieron en mayor tecnología y hoy en día están a flote porque se arriesgaron a hacer una mejor transacción, entendieron que sin la tecnología no iba a llegar a ningún cliente y evidentemente pues no tengo forma de cómo comunicarme en el mundo sino a través de la tecnología. Pues de eso se refiere el liderazgo disruptivo. De cara al líder interno, vamos a decir, yo como jefe de grupo, vamos a decir un jefe de grupo que te ayudo a cómo innovar, que te ayudo a cómo salir de la caja, de salir de ese paradigma, de hacer las cosas de la mejor manera posible, de colaborarte. Eso es lo que significa un liderazgo disruptivo. Entonces, hoy en día las compañías le exigen a los headhunters que se aseguren de que el líder que yo estoy adquiriendo sea disruptivo. Esto es una realidad, señor. Esto salió en un webinar en el cual yo estuve participando de Europa con los headhunters más importantes en España. Otra competencia importante que ellos están manejando es la innovación y la tecnología. Son líderes que evidentemente son afectos a la tecnología y que han hecho todo lo posible para capacitarse lo mejor posible y por supuesto están conscientes del impacto de lo que es la revolución digital. Increíblemente todavía hay líderes de compañías que no creen en la tecnología, que todavía escriben en un papelito, que todavía quieren un ERP, vamos a decir, obsoleto, que no creen en los datos en la nube, que no confían en que eso yo tengo control. Todavía hay personas así. Entonces, pero eso va a cambiar muy pronto, porque en la medida en que la evolución avanza, nosotros también tenemos que avanzar. Y uno de los aspectos, vamos a decir, más importantes que quiere la compañía es un líder que no solamente tenga la capacidad tecnológica, sino técnica. Entonces hay desafíos aquí también, retos, porque tengo una generación que es muy tecnológica, pero que no tiene los conocimientos técnicos que yo requiero para llevar a cabo un proceso X dentro de la organización,
pero ahora necesito una combinación. Entonces tenemos dos opciones. O yo me adapto a esos cambios, y ahora los vamos a ver, o yo me quedo atrás y me quedo sin trabajo, o vas a tener que hacer otra cosa en tu vida porque no vas a poder entrar en el mundo laboral ni empresarial. Esta parte de adaptados a cambios, evidentemente son new mindsets, nuevas formas de ver las cosas, y por supuesto vamos a obtener nuevas formas y nuevos resultados en nuestras organizaciones. Esta competencia va a aportar mucha versatilidad en el comportamiento humano, y por supuesto es capaz de modificar tu propia conducta con tal de adaptarte a la realidad disruptiva que estamos viviendo en este momento. Por supuesto, obteniendo mejores resultados. Y no menos importante, pero vamos a decir uno de los más, más solicitados, es un liderazgo que tenga resiliencia. Es una competencia de liderazgo que ayuda a los demás. Hemos trabajado mucho con esto, lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, es apoyo al equipo de trabajo. Eres un líder que va a transmitir esos conocimientos, y si no tienes esos conocimientos, buscas ayuda. Es decir, eres resiliente, eres humilde, eres más humano, eres capaz de recuperarte de cualquier adversidad, tienes un nivel de inteligencia emocional bastante alto, y no quiere decir que no tengas problemas, lo acabamos de comentar, pero sí tienes esa capacidad de superar crisis de una manera mucho más fácil que otras personas. Yo quiero terminar mi exposición, vamos a decir, mi participación, con una reflexión de John F. Kennedy, que dice: un hombre inteligente es aquel que sabe ser inteligente como para contratar gente más inteligente que él. Parece un trabalengua, pero definitivamente es, yo tengo que ser tan humilde de entender cuáles son mis límites, y de pedir ayuda, ser abierto a un liderazgo colaborativo, no caer en un liderazgo por islas de poderes, sino más bien unificar esfuerzos y hacer tormentas de ideas para hacer una compañía más innovadora, más eficiente, más productiva, que podamos garantizar el crecimiento continuo y sostenible de nuestra organización, porque de eso dependemos todos. Así es que, por supuesto, GIPRO, los acompañamos a nuestros clientes para encontrar mejores talentos, y aquí estamos para ustedes, y pues dispuestos a ver cualquier pregunta que tengan adicional. Antes de continuar, quiero mostrarles, para enfocarnos más en las preguntas, cuáles son nuestros nuevos webinars que van a ser costear y cómo costear. Ahí el dilema, que va a ser el 21 de junio, a la misma hora, 4:30 p.m. hasta las 6 de la tarde, y el próximo, el 28 de junio, la diferencia entre tener data y tener data inteligente depende de ti. Por favor, no se pierdan estos webinars, que todos son súper interesantes y estoy segura que les va a servir de ayuda. Así que muchísimas gracias. Gracias a las preguntas. Gracias, Marlene. Excelente, Marlene, felicidades. Gracias a todos, de verdad que sí. De verdad que sí. Que Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta que se haya quedado en el proceso? Gracias, Meli. Gracias, Melissa. Ahora sí puedo ver el chat. Excelente. Ok, ¿quién tiene alguna pregunta específica? Podemos ir hacia atrás, no hay ningún problema. ¿Tiene alguna duda? Cualquier cosa, si tienen preguntas también, nos pueden contactar. También, para que sepan, pueden entrar a nuestra página web, y hay una pestaña que dice Directorio de Asociados. Allí pueden encontrar en el Directorio de Asociados a GPRO, y están los contactos de Marlene, por si quieren o necesitan hacer cualquier tipo de consulta adicional. De la misma manera, pues podemos canalizarlo. Una vez más, si no tienen más preguntas, pues señores, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
Para nosotros, la verdad que esta ha sido una experiencia nueva, compartir con todos ustedes. Eh, pero la verdad es que digamos que nos llena de mucho entusiasmo el que esta comunidad se esté enriqueciendo, que nos den la clase como la están dando en el chat, de manera privada, de manera en el grupo. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Y como dijo Marlene, tenemos el próximo lunes 21 el próximo webinar sobre contabilidad de costos. Así que personas dentro de su organización o dentro de sus organizaciones que entiendan que les es de interés, por favor, invítalos para que nos acompañen. No se queden para este próximo que viene. Y una vez más, Marlene, de verdad, muchísimas gracias. Súper Ya va, interesante. no se vayan, que tengo una pregunta por Tengo una aquí. pregunta Ay, aquí. Sí, perdón. hay una Melissa, pregunta que Melissa pregunta, ideas para socializar con el equipo en un ambiente remoto. bueno, yo puedo responder algo sobre eso, que inclusive lo propuso este fundador de Oxford, es que hacía Zoom meeting y hacía un compartir de pizzas virtuales. Entonces, bueno, evidentemente depende de la cantidad del grupo, la compañía se encargaba de hacerles llegar las pizzas y hacían un compartir. Es un compartir que además, aunque no te conozcas, vas a conocer a la gente. Vas a conocer a la gente en pantalla, es divertido, la idea es echar chistes, cómo te sientes, etcétera, y vas a hacer un rapport personal bastante interesante. Pues Yo te puedo dar también un testimonio de eso. Recién entrada a Fortec, hay una reunión cada biweekly. Cada 15 días. Exacto, cada 15 días, en donde se conecta todo el equipo y se escoge un tema random. Entonces, una persona random también del equipo le toca hablar de ese tema. O sea, puede ser desde cómo preparar unas galletas hasta hablar de, no sé, del tema más profundo, en el que De estuve el primero. astrofotografía. Sí, en el que estuve le tocó a una de las compañeras, a Susel de Bolivia, hablarnos de su país, o sea, y súper chulísimo, o sea, porque el conocimiento que uno tenía de Bolivia era Evo y otras cosas más, pero, o sea, ella nos habló desde las flores, o sea, de todo, absolutamente todo, vimos videos y todo eso, es una manera de compartir, al final incluso empezamos a hablar de comidas, empezamos a compartir experiencias y fue súper, súper cool, o sea, de verdad que lo recomiendo al 100%. Y, sí, sí, sí. y enriqueciendo ahí solamente para cerrar, Melissa, lo que tú decías, también hicimos en un momento determinado un tema de retos, o sea, challenges. Yo no sé si te acuerdas, en algún momento un F64 por ahí, ¿entiendes? Que era con fotografía, pero tú lo haces hasta con fotografía de celular. Luego hacíamos, era representar obras de arte, de pintores, no sé qué, superhéroes, tu superhéroe favorito, y tú viste gente, o sea, imagínense a Maurice de Castro como Doctor Strange. Créeme, o sea, inmediatamente tú simplemente se genera ese aspecto humano, así mismo. Lo es. Así, sí, o sea, fue súper, súper, súper chévere. Y lo que decía Erika, temas random, así mismo, desde astrofotografía, vamos a aprender sobre Bolivia, hasta alguien que le gusta el tema de nutrición y dio una charla sobre cómo medir macros, ¿entiendes? Exacto. O sea, anything, que sea de Inclusive, interés de la persona. Y entonces así tú conoces también parte de lo que le importa a cada quien. Así que exacto. Y otra cosa que también quizás sea no tan divertido, pero sí es colaborativo en términos de cómo transmitir aprendizaje, como conocimiento a través del aprendizaje. Por ejemplo, no sé manejar un Excel, una tabla dinámica, porque ahora todo tiene que ser dinámico. ¿Cómo puedo utilizar mi herramienta LRP y haces como un Zoom meeting para enseñar a tu gente, a tu equipo de trabajo, o 3, 4 personas que necesiten algo específico que quieran aprender y puedan desarrollarse entre sí esos conocimientos? O sea, hay una infinidad de actividades que puedes hacer de términos colaborativos a través de Zoom que son infinitos. O sea, de También verdad, pueden jugar Impostor. puedes jugar, hay un ludo, hay un ludo digital. No sé si conocen el ludo, pero hay un ludo digital que es bien chévere. No, y también, imagínate que jueguen Stop.
O sea, son cosas que tú las ves triviales, pero que al final lo que hacen es crear ese rapport en el equipo. Exactamente, Y, la idea y, es eso. y para cerrar también ahí en ese punto, la actividad de Navidad nuestra fue una clase de cocina. Entonces, eso fue la cena de Navidad, porque cocinamos todos y luego cenamos todos juntos. Lo que aprendimos a cocinar ese día. Entonces, tú sabes, podemos ahí conversar un poquito. Así que Bueno, espero que ahora sí, sabemos que hay algunas personas que puede ser que tengan que irse antes del toque de queda. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Marlene. De verdad, súper rica la información. bueno, Y lo que más nos importa es esto, que podamos conversar, compartir ideas y llevarnos y robarnos ideas para seguir creciendo juntos. Así que gracias a ustedes. muchísimas gracias. La orden siempre. Un abrazote. Bye. Vale, feliz tarde a todos. Feliz Chao. tarde a todos. Bye. Bye, bye.